Monsteriano, Monsteriana, bienvenido a las charlas monsterianas, el programa de cosas de monstruos, donde nos reunimos parte del equipo con uno o varios invitados y nos ponemos cómodos para hablar de lo que más nos gusta. Las criaturas gigantes, en este caso concretamente de gigantes, de giants. Así que hoy del programa solo estoy yo, Josan, pero damos la bienvenida a esta charla a los Valderrama Bros, Carlos y Miguel. Bienvenido, Muy Carlos. buenos días. Hola, buenos días. Tenemos aquí los dos, aquí autores del cómic en inglés Giants, en español lo han publicado como Gigantes, así que tenemos ahí autores patrios de cómic, de kaiju, de cómic de monstruos gigantes, así tenemos ahí invitados potentes. No, vamos a empezar primero recordando las redes sociales. Al programa nos podéis encontrar en Facebook, Twitch y YouTube como Cosas de Monstruos y en la red anteriormente conocida como Twitter, a la que cada uno la llame como le dé la gana, yo ya me lío con esto, a la X, como @monsterianos. Y ahora, vosotros, ¿por dónde os pueden seguir? Carlos, ¿dónde te pueden encontrar en redes? La verdad es que ya no sé ni cuántas redes me he abierto, pero las principales en Twitter, yo lo voy a seguir llamando Twitter, yo lo siento. Es más cómodo. Yo lo siento. Todavía digo hacer un tweet y retuitear y esas cosas, así que me podéis encontrar en Twitter por el @valderrama_cp y en Instagram también, pues Valderrama_cp, lo mismo. O sea que... Vale, pues ahí perfecto. Y a Miguel. Y yo básicamente igual. O sea, en Twitter creo que es Valderrama Mig de Miguel. Y creo que en Instagram es al revés, creo que es Mig Valderrama. Por aquello de varias. Sí, pero no me dejaba poner el mismo nombre, yo qué sé. No. Estaba pillado. Pues empezamos con el programa, a hablar un ratito. Primero vamos a comentar quiénes sois vosotros, porque realmente en el mundo del cómic, pues de momento tampoco sois especialmente conocidos, porque tampoco tenéis muchas obras publicadas. Así es. Pues, claro. Así que sé que estudiasteis diseño y animación en Madrid, pero no sé mucho más. Contadme un poquito cómo ha sido hasta el momento vuestra carrera, vuestro currículum, ¿qué habéis hecho hasta ahora? Bueno, la verdad es que aquí tenemos una historia bastante variadita y siempre digo un poco esto, pero Giants o Gigantes ahora que se ha traído a España fue nuestro primer cómic completo de autor publicado, pero de esto sucedió pues hace más de 5 años. Entonces, en Estados Unidos se publicó primero en grapas separadas, en 5 números, y se juntó en un tomo, y luego ya el segundo tomo salió el año pasado, ya sin formato de grapa, o sea, directamente ya en lo que es formato novela. Entonces, claro, ha pasado bastante tiempo y nosotros venimos de lo que has comentado, de estudiar animación y cine, en mi caso también. Sí, y en mi caso Bellas Artes. Claro. Y por ahí hicimos trabajos pues relacionados con eso, ya sea temas de animación o temas de postproducción digital o incluso de edición o de grabación, he tenido alguna cosa y a partir de ahí pues también estuve estudiando temas de videojuegos, participando en pequeñas cositas pero claro, los cómics siempre estaban ahí, eran una parte que nosotros hacíamos en nuestro tiempo libre porque realmente era un mundillo que nos gustaba mucho. Sí, y que es verdad que nosotros empezamos como medianamente tarde, o sea, en los cómics profesionales, porque nunca intentamos trabajar en los cómics. Entonces, cuando tuvimos un proyecto que nos gustaba y tal, empezamos a moverlo y eso fue Gigantes. O sea, que no pasamos por el típico rollo de hacer fanzines, de no sé qué, de publicar pequeño, de intentar superhéroes y tal, sino que después de muchos años teníamos un proyecto y lo ofrecimos y salió. Así es. La verdad es, ¿y cómo surgió Gigantes? Es decir, porque también, conociendo un poquito, decir,
la cultura española aquí lo de los monstruos gigantes no se lleva. Es decir, yo esto de haber visto, como hacemos en el programa, vemos las películas, vemos los pósters de España, vemos estos y de pronto muchos ocultan como que intentan ocultar como que es de monstruos porque aquí hay muy poca cultura de eso. Y en cambio, vosotros, primer proyecto importante, monstruos gigantes. Sí. A mí me surge? extraña porque en España, al fin y al cabo, tenemos una cultura súper rica en monstruos. O sea, tenemos un bestiario de folclore y todo esto alucinante que pocos países tienen tanto. De hecho, más de uno se sorprendería las comparaciones que puede tener, por ejemplo, con el folclore japonés, ya que estamos con monstruos gigantes, ¿no? Sí, tenemos de todo, vamos, y como tenemos una cultura tan rica, ya nos podían venir cosas de los griegos o nos podían venir cosas de los celtas o nos podían venir, en fin, que tenemos una cultura súper rica en monstruos y por lo que sea, ha habido un tiempo en el que no se le ha prestado mucha atención en la ficción a estas cosas. Supongo que también por tema modas, supongo que también porque los monstruos siempre han tenido el San Benito de ser como serie B, como un subgénero menor, ¿no? Dentro del terror o las aventuras, aunque a nivel cultural y popular es súper conocido. Y claro, no sé, yo es que desde que tengo uso de razón me gustan los monstruos, yo no puedo decir lo contrario, entonces en cuanto marcamos un proyecto a seguir, pues no sé, salió como de forma bastante natural. Sí, no sé, y que también, o sea, en realidad desde los 80 y 90 que crecimos nosotros, siempre ha habido, o sea, hubo el boom de todo lo japonés, o sea, tanto manga como animes, como en la tele echaban Ultraman, o echaban Bioman, o echaban claro. Power Rangers. O sea, que ha sido una cosa como bastante natural para nosotros, aparte del boom de los dinosaurios en los 90. Sí, también. Es que hay momento de cualquier... Ya hoy en día también, pero no conozco niños de los 90, 80 que no le gusten o no le hayan gustado las monstruos gigantes o dinosaurios. Claro. Lo que decir. Yo llegué con los Power Rangers, pero es que antes estuvo Ultraman y Bioman que cayeron de forma milagrosa en España y se emitieron. Claro, las películas de dinosaurios, es decir, hemos tenido un mogollón de cosas. Hostia, es que... Además, sí, yo creo que lo raro un poco es eso, que en los cómics parece que cuando entras en los cómics siempre vas como muy orientado a superhéroes si vas a Estados Unidos, eso es. o rollo fantasía o noir si vas a Europa, ¿no? Y para nosotros era un género que nos faltaba porque yo creo que queríamos verlo, queríamos leerlo. Sí. Es que además hay muy poco cómic de monstruos gigantes fuera de las grandes franquicias, porque sí, es decir, Godzilla se ha ganado sus varias series, Ultraman, bueno, también creo que ahora Marvel Criterios, de hecho, sí, de vez en cuando saca alguna miniserie, pero fuera de ellos, es decir, recuerdo, bueno, Enormous, que aquí lo publicó Medusa, creo, recuerdo el Ultra Mega, que también se publicó hace poco, una de Rick Remender de Gigantic o algo así, pero así fuera de grandes licencias hay muy poquito. Yo diría que está explotando bastante el subgénero en los últimos años, pero de nuevo, lo que decía antes, nosotros publicamos esto hace 5 años y lo teníamos pensado de incluso antes, claro, y lo realizamos incluso antes. Es que a lo mejor desde que empezamos a tener idea del proyecto fue hace casi una década. Yo tengo por aquí dibujos y bocetos, el diseño de algunos de los monstruos protagonistas, digamos, que datan de 2014. Entonces, claro, en esa época no había nada. O sea, en esa época justo salió Pacific Rim. Claro, y antes de Pacific Rim yo creo que hubo un vacío de monstruos gigantes en general en la cultura popular, porque ya Godzilla como que estaba un poco apagado, Gamera pues estaba bajo tierra, por lo menos en lo que es Occidente, ¿no? No, y en Japón también han estado sin película, proyecto de Gamera. Ha salido este año una serie. Claro, la serie de Netflix. Pero la anterior ya tenemos que ir al Gamera de Brave, Gamera que es de 2000, sí, 2004 o 2000. Por ahí debe andar. Claro, es decir... Y no había nada de monstruos gigantes a nivel, digamos, popular, grande, fuera de Japón. Y como mucho estaba Cloverfield, que diría que fue una de esas cosas que a mí por lo menos me marcó un poco, como me trajo de vuelta la idea de cómo molan los monstruos gigantes, porque
recordando un poco así a la gente que no vivió la maquinaria de marketing de esta película, no se sabía qué película iba a ser. La película se vendió como un gran misterio. De hecho, Cloverfield, el nombre original, aquí se llamó Monstruoso, como dando ya más pistas de va a haber un monstruo. Pero claro, Cloverfield en su momento, en los trailers no se veía nada. Era una de estas primeras películas que se hizo de footage, de cámara en mano, así que fue popular, digamos, en esa moda de los 2000. Y claro, yo me senté en el cine a ver esa película y dije, madre mía, ¿y esto? O sea, una peli de un monstruo gigante americana, de un monstruo nuevo. A mí me gustó mucho, pero sobre todo porque dijo, vamos a verlo no de manera como demasiado colorista o como para niños o como de manera kitsch, ¿no? Que era un poco lo que se venía haciendo con Godzilla en los últimos años, sino que dijeron, vamos a poner a la gente en la calle y viendo realmente cómo sería encontrarse con una criatura de este estilo a pie de calle, desde nuestro punto de vista, tan literal que es de cámara en mano, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones y de punto de vista a mí me gustó mucho, me entró muy bien y me dejó cierta marca y como cierta cosita de, es verdad, mola mucho lo de los monstruos gigantes, hay que hacer algo como desde esta perspectiva. ¿Y cómo trabajáis juntos? Es decir, porque estáis los dos, es decir, ¿cómo distribuís el trabajo? ¿Cómo os organizáis? ¿Cómo de responsables cada uno? ¿Cómo funcionáis juntos? Pues... Miguel, por ejemplo. Sí, pues a ver, en la fase como de preproducción, digamos, de ideas, pues es mucho hablar, hacer muchos dibujos, bocetos, además los dos dibujamos, entonces siempre podemos estar, qué sé, yo hago algunas ideas, hago personajes, mi hermano está haciendo monstruos, escribiendo, ¿no? Como vamos mezclándolo todo mucho y pasado esa etapa ya como que se divide un poco el proceso. Y es mi hermano el que se pone como a escribir en serio ya el guión, y al que lo revisamos 20.000 veces. Y luego ya cuando toca dibujar, pues me toca sentar el culo y echarle horas. O sea que... O sea, estamos muy mezclados, pero luego, obviamente, él escribe más y yo dibujo más. Hay que coger ahí cada uno el rol ya, digamos, para la producción, pero es verdad que antes de eso es todo como muy orgánico, como vamos soltando ideas, vamos encajándolas, vamos viendo qué sentido tienen y normalmente como tenemos muy claro de lo que queremos hablar o el rollo, pues como que vamos aportando y mezclando ideas que van funcionando bien. Entonces ya luego como encauzarlo todo y hacer un story y decir, venga, pues ahora es trabajar. Ahí bien. Bueno, y ahora, decir, primera obra, y la buscáis directamente mercado americano y Dark Horse. Anda, que no es una pequeñita, es decir. ¿No? Es decir, claro, ¿cómo? Y aquí mi duda es, ¿cómo conseguisteis llegar a Dark Horse? ¿O lo pensaste desde el principio para mercado americano o intentaste venderlo a España, alguna editorial propia, patria? Pues... La verdad es que, o sea, en realidad cuando lo pensamos no pensamos ni en mercado, sinceramente. O sea, era una historia y queríamos hacer un cómic y para nosotros el cómic de autor era europeo, ¿no? Porque no conocíamos a nadie que se fuera a Estados Unidos a hacer un cómic de autor, sinceramente. O sea, cómic de autor hablando en términos como más mainstream, ¿no? No un cómic underground o un cómic de Fantagraphics. Pero yo creo que fue un poco el boom de Image que surgió en los 2000 con Robert Kirkman y Walking Dead y todo eso, que empezaron a salir series, ¿no? A salir series como Deadly Class o Rumble o cosas así, que dijimos, hostia, igual se puede probar en Estados Unidos. Y a partir de ahí pensamos dónde lo podríamos mandar. Pensamos que Dark Horse era un buen lugar porque conocíamos los cómics de monstruos que tenían,
éramos lectores también de mucho Dark Horse, de mucho cómic de Star Wars. Y aunque eso en la web nos ponían que para mandar el proyecto había que mandar un sobre, ¿no? Había que mandarlo como un correo muy oficial. Sí, por aquel entonces era todo físico todavía para este tipo de cosas. Sí, te decían que no podías mandar un email. Entonces, pues en esa época estaba en Facebook y encontré que uno de los editores tenía el mail público. Así que lo cogimos, lo mandamos, sabíamos que era como medio ilegal, pero lo hicimos porque no sabíamos que estaba bien o que estaba mal. Claro. Entonces lo mandamos y yo creo que si no fue en el mismo día, fue en la misma semana, nos contestaron que estaban interesados. Así es. Pues mira, Y claro, es que Dark Horse, como dice mi hermano, tiene una historia muy rica en monstruos. O sea, no solo es la casa de Hellboy, incluso desde el principio tenían cosas como Monkey Man y O'Brien o Alien vs Predator mismo nació allí, ¿no? De hecho, claro, este Alien vs Predator y todos estos cómics de Star Wars de los que habla mi hermano, pues tenían un punto en común, que era su editor y cofundador de Dark Horse, que es Randy Stradley, que trabajó en muchos cómics de la compañía hasta que se retiró el año pasado. Y Randy Stradley es el que tuvo que editar y hacer la labor de guionista de ese primer tomo de Alien vs Predator, de mezclar a los dos personajes. Y también habían hecho cómics de Gamera en Dark Horse y de Godzilla. Sí, yo tengo los de Godzilla por aquí. Por desgracia no son muy buenos, pero detenidos son. Y los de Gamera también, creo que es de los 90, de la Gamera, sí. Las adaptaciones de las películas de los 90. Sí. Entonces, sí, por ahí era algo que Dark Horse sí que haya apostado por ahí por los monstruos. Exactamente, porque eso, el editor Randy Stradley, que también era guionista, y de hecho algún Godzilla, estos que tenía Arthur Adams de dibujante y que eran bastante espectaculares, los guionizaba él, ¿no? Entonces, este hombre ya de por sí era fan de los monstruos. Y nosotros habíamos leído bastantes cosas suyas, o que editaba cosas, y en los 2000 además una cosa que estuvo muy de moda a principios era que se hacía mucho contenido tipo blog. Y este editor publicaba de vez en cuando como editoriales, sobre todo dentro de la página de Dark Horse, y hablaba un poco del contenido y de los temas de las cosas que tenían publicándose. O sea, que era como un tío muy visible, era una cara muy visible de Dark Horse. No era el típico, digamos, señor trajeado que está detrás de una empresa y la lleva como puede y tú no tienes ni idea de qué se cuece entre bambalinas. No, era un tío que comunicaba mucho. Y cuando estaba en Facebook, pues lo seguimos y vimos que tenía su mail personal ahí puesto. Y como dijo Miguel, pues cogimos y a traición que le metimos ahí el pitch del proyecto. Y le gustó. Sí, fue esa mezcla de habilidad, suerte, estar en el momento adecuado. Totalmente. O llegar a la persona adecuada. Sí, totalmente. Además, o sea, no le mandamos un mail de hola, ¿qué tal? A ver si hablamos o no sé qué, sino que le mandamos ya un PDF con todo el proyecto, con no sé qué, o sea que tenía trabajo para leer y tenía que entrar por los ojos directamente. Claro. Ahí, y luego ya, como publicar al ritmo americano, nosotros, pues, el primer tomo, bueno, publicado en cinco grapas. Sí. ¿Las publicasteis fue mensualmente? ¿Pudisteis ir al ritmo mensual? Eso es. Sí, lo que pasa que no, en realidad es lo típico, cuando sale el primer número tú ya vas por el último. O sea, se planeó para que diese tiempo, porque además, o sea, lo dibujo, lo coloreo y lo rotulo yo. Entonces, no es el mismo ritmo que un dibujante mensual de Marvel. Sí, que luego le va a intentar otro, o le va a colorear otro, o lo que sea, ¿no? Sino que el trabajo del cómic era todo íntegramente nuestro. Y principalmente la parte gráfica era todo Miguel. Y lo bueno es que en Dark Horse y el propio Randy, pues, nos dijo, ir a vuestro ritmo. O sea, cuando lo vayáis más o menos avanzado, pues ya fijamos una fecha. No fue como en casos de
de editorial de superhéroes, que este cómic de Batman tiene que ir tal día porque es que se tiene que lanzar ese día, porque si no retrasas todos los lanzamientos y ya la hemos liado, sino que era, esto es vuestra obra, nosotros la vamos a publicar y cuando lo tengáis listo, pues allí que vamos. Y hablando del interior del cómic, ya de temáticas gigantes, tenemos esta especie de postapocalipsis kaiju, estas sociedades de personas, los que viven abajo peleados, los que viven arriba en la superficie. Sí. ¿Qué tipo de influencias tuviste para crear todo este mundo? Es decir, ¿de dónde sacasteis todas estas ideas? ¿Cómo fueron? Aparte, además, la parte de los monstruos y el apartado de personas, ¿cuáles fueron vuestras influencias? Claro, aquí además fue la parte más importante, porque los monstruos lo teníamos muy claro desde el principio, yo lo tenía muy claro, va a tener esto, pero sin la parte, digamos, humana y la parte de personajes y de cómo se van a desenvolver y cómo van a evolucionar y el mundo que hay en el que tienen que sobrevivir, pues no teníamos nada más que unos monstruos ahí que fueran gigantes y ya está. De hecho, esto lo hemos hablado en el programa de hay películas que es solamente los monstruos y dejan a los humanos de lado. Y dice, pues sí, me he tenido bien, pero no te deja pozo, la olvidas, es un exactamente. vacío. Te falta algo que te... Claro, aquí sí lo tenéis. Entonces, claro, para nosotros era muy importante eso. La parte humana y como hemos dicho un poco al principio, veníamos un poco de estudiar que si bellas artes, que si animación, que si cine. O sea, la parte humana, la parte de la historia propiamente dicha, era igual de importante que el hecho de meter monstruos o de meter cualquier otra cosa. Entonces, ahí sí que teníamos claro que teníamos que tener un drama, no me refiero a un dramón o tal, sino que tenía que haber un drama de personajes para que fuera interesante la historia que estábamos contando. Y aquí, en cuanto a referencias, es que yo creo que cada vez que nos han preguntado hemos dicho algunas diferentes, porque hay algunas que son como muy claras, como muy evidentes, diría, y esas las decimos siempre, ¿no? Pues está un poco Akira por ahí, está The Warriors, la película de Walter Hill, que creo que se llama aquí Los Amos de la Calle o Los Amos de la Noche. Sí, te lo digo en un momento, ¿sabes? Algo así. No sé si Los Amos de la Calle. The Warriors, desde luego, es el título por el que lo Los Amos de la Noche, lo dejaron. Los Amos de la Noche, es que ya digo, era algo así. Pero suena un poco extraño, Los Amos de la Noche, ¿no? The Warriors está también por ahí, en parte, no una inspiración directa, pero sí por lo que decía mi hermano, de que estaba en el caldo de cultivo de la época de los cómics de autor, que está Walking Dead por ahí como idea, como concepto, ¿no? De serie de tú vas siguiendo unos personajes que resulta que están en un mundo lleno de zombies y cómo eso les obliga a vivir en cierto tipo de comunidades o los tiras y aflojos que hay entre tribus, digámoslo así. Eso estaba un poco ahí en el ambiente. Lo de Cloverfield, que también comentaba de A Pie de Calle, es que luego hay influencias que a lo mejor no se ven a simple vista, pero es que está ahí Star Wars, es que está ahí La Princesa Mononoke, es que está ahí las Tortugas Ninja también. Y mil cosas que seguramente Miguel también estará pensando en otras. Es que son muchas. Sí, no, ya es un barullo de referencias y como decíamos antes, como eso, y las primeras ideas igual son de hace casi 10 años, pues hace 10 años eran unas referencias, unos años después se nos cruzaba otra cosa, se iban mezclando y mezclando, leías un cómic y te influía, o sea que, no sé, muchas cosas, supongo. Sí, hemos tenido siempre como mucha, digamos, cultura alrededor y hemos sido bastante ávidos como lectores, como sobre todo gente que ve cine, gente que lee, pues hay mil cosas que al final te influencian, ¿no? Yo ya habré olvidado la mayoría de cosas que me influyeron para hacer esto, pero sí que es verdad que ese tipo de las rivalidades que por ejemplo se ven en los personajes protagonistas, pues sí que puede beber un poco de eso que comentábamos, que sí está lo de Tetsuo y Kaneda, ¿no? En Akira. O eso, una película que le gustaba mucho a Miguel era la de Crow's Zero, de Takashi Miike. Miike. Sí.
Sí, el rollo de bandas y de personajes también que se pelean era un poco también de ahí. Jóvenes, adolescentes. O la de Attack the Block también nos También. gustaba por esa época. Claro, recién descubrimos Attack the Block y dijimos, es que queremos que sean esos chavales, que sean jóvenes, que se enfrentan a un desafío grande, ¿no? Bueno, al final es un poquito en la obra hay pues un poquito todo lo que os gusta, es decir, todo aquello que habéis ido viendo, que os ha, claro, es decir, habéis ido picando de aquí y de allá, pero me comentando que claro, igual, Attack the Block, Crows, Cloverfield, Mononoke, Akira, aquí Muchas hay, cosas. exactamente. Sí, y sobre todo proyectos como tan largos en el tiempo que van cambiando, porque sí, igual no es lo mismo el proyecto al principio que lo que acabó siendo, obviamente. Sí, siempre tienes unas ideas en ese estado primigenio, ¿no? Y luego van desarrollándose. Pero sí que teníamos claro desde el punto cero, desde el inicio, que sí que iba a ir sobre estos dos amigos que se separaban. O sea, eso lo teníamos bastante claro. Se fue transformando un poco, pero sí que queríamos lo de dos amigos, lo de tener que escapar de esa parte subterránea donde se esconden los humanos en general, a salir a la superficie donde están los monstruos, qué es lo que pasaba con ellos, y los distintos puntos de vista, ¿no? Del que se queda, el que se va y qué pasa por ahí. De hecho, a mí es una estructura muy clásica, pero que a mí me ha gustado mucho, que os ha quedado muy bien, porque eso, a través de los amigos los separáis y a través de uno conocemos todo ese submundo de los túneles, de las razas ahí urbanas, de cómo la gente va sobreviviendo, y a través del otro, la gente que convive con la naturaleza, que sabe vivir en el aire libre, que convive con los kaijus, dos ambientes también muy diferentes, uno más agobiante bajo tierra, otro más liberador, otro más frío con la nieve, con todo. Sí. Y luego además, ese acto final donde los protagonistas se vuelven a encontrar, a mí me parece espectacular. Os ha quedado además como cierre de lujo. Y ahí es verdad que es donde, claro, todo esto que estamos comentando de que fueran dos amigos que se separaban y todo lo que tú estás comentando del contraste, de que siempre hay esos dos puntos de vista, esos dos entornos, incluso en el color creo que lo reflejamos muy bien también, ¿no? Lo de que dices de frío, calor, todo eso, pues, claro, al final en el clímax es todo lo que choca, todo lo que se enfrenta una cosa a la otra, ¿no? Y creo que por eso funciona tan bien, en ese sentido, por ser muy sencillo, pero son dos ideas que chocan y que llegan a una conclusión que no podía ser otra, vamos. Sí, que algo que nosotros buscamos mucho en las historias es que haya como mucho contraste en algunas cosas y que sean muy, muy temáticos. O sea, que el tema como que se vea continuamente y se pueda apreciar. Para algunos somos un poco machacones, porque el tema nos gusta ponerlo ahí delante, de que se sepa que estamos hablando de esto. Hay gente que prefiere tratarlo más de subtexto. Nosotros, además, en este cómic que planteábamos algo que tampoco estaba muy de moda en la época, pero que estaba empezando a salir, eran los cómics para juveniles, o sea, juveniles que no fueran de superhéroes, más young adult, porque en esa época estaban empezando a despuntar, sobre todo a través del cine, películas como, historias como El Corredor del Laberinto, Los Juegos del Hambre, todo este subgénero posapocalíptico juvenil salió también un poco en esa época. Yo no soy muy, digamos, seguidor de estas sagas, ni mucho menos, pero estaba como en el ambiente. Sí, pues la idea no era mala, los enfoques no eran malos, luego las películas fueron lo que fuera. Había de todo, ¿no? Ahí, además había muchas sagas que algunas ni se acabaron, o bueno, no sé, yo ya digo, no soy muy seguidor de eso, pero sí que había eso, muchas películas juveniles, pero en los cómics no se estaba haciendo nada. Mientras que en el manga japonés es muy habitual, por ejemplo, hacer muchas historias de jóvenes que se enfrentan a dificultades o que eso, puedes tener un mundo posapocalíptico, puedes tener monstruos o aventuras y demás. En América, fuera de los superhéroes, tenías que rascar. Y con lo de Image, este boom que dijo mi hermano de muchos cómics que empezaron autores que habían empezado en el mundillo de los superhéroes y empezaron a hacer obras independientes con sus propias franquicias, ¿no? De cero, muchos tenían un pelín de target adulto. Metían más violencia porque los superhéroes no podían, o metían temáticas un poco más maduras.
Y nosotros queríamos hacerlo como con ese espíritu juvenil, como decíamos, de referencias como Star Wars Pues, o eso también es un cosas poco así. el paso de niño a adulto, es decir, empiezan Claro, siendo dos niños y durante la hora vas viendo como cada uno, según su ambiente, va madurando. eso es. Y claro, y cuando se encuentras, sí, a ver, físicamente no han cambiado tanto, pero Sí, mentalmente no tiene nada eso que es. ver con los del principio de la historia. Claro, es muy de rito de paso, ¿no? Que sucede mucho en estas historias. Y claro, por eso nosotros queríamos que fuera bastante evidente, bastante en la cara. Es una historia con monstruos gigantes, no pretendíamos ser muy sutiles. Entonces, La sutileza para otros géneros. claro, claro. Entonces ahí dijimos, la temática tiene que ser muy importante y muy visible. Y eso, de hecho, fue una de las cosas que hizo que la historia también le entrara muy bien a Dark Horse, no solo por los dibujos que los vieron y les gustó mucho, mucho, y yo creo que sin eso también hubiesen dudado más, pero gracias a la parte estética por un lado y gracias a que también teníamos la temática muy bien establecida, con una frase que de hecho la utilizaron luego mucho en eslogan y no sé si está también en la parte de atrás del cómic, ¿no? En la contraportada o lo que sea, que es esa frase de la ambición es un monstruo que crece hasta que te devora. Pues esa frase, En la digamos edición que... española al menos no está. puede ser, ¿eh? Es que En la no me edición acuerdo si española no la... está. En la edición española lo que han dejado es los Los gigantes. gigantes reinas. No, sí, es exactamente lo mismo en inglés. Lo que pasa es que me suena que lo utilizaron mucho como eslogan, como para el marketing. Y esa frase fue la que nos dijo Randy de, ostras, esta frase la tenéis que poner en la historia, que la diga un personaje, porque es que reúne todo de lo que va la historia. Toda la historia está en esa frase. Y nosotros siempre hemos sido de coger una temática muy, muy concreta y decir, la historia va de esto y las dificultades, el drama, incluso la estética, todo va girando alrededor de esa temática. Y con esa frase, pues ya digo, es lo que te puedes esperar cuando estás leyendo el cómic, porque va de ambición y va sobre cómo esta afecta a los personajes y cómo el mundo se construye a través de ello. Y claro, hablando de diseño, de aspecto, tema kaijus, tema monstruos, porque claro, vemos los monstruos de gigantes y no son Godzilla, no son lagartos, no son estos, son otro diseño diferente. Es decir, ¿en qué os basasteis? ¿En qué pensasteis a la hora de crear? Porque cada uno ha sido un enfoque diferente. En Japón tiene la limitación de que te cabe un hombre dentro. Entonces tienen que ser de esta forma, tal cual. Luego llegamos a Estados Unidos y veamos otras cosas diferentes. Claro, luego, por ejemplo, Guillermo del Toro para Pacific Rim lo hizo por ordenador, pero él, homenaje al cine japonés, dijo, no, aunque se muevan por ordenador, se tienen que mover como si llevaran a alguien dentro, que no lo llevaran. Claro, en este caso, vuestro aspecto es diferente, es una, no sé, un poquito más, forma de mover un poco más gorilesca o algo así, por así decirlo, pero ¿en qué os basasteis para diseñar estos monstruos? ¿De dónde los sacasteis? Pues a ver, yo creo que el punto principal fue que no fueran Godzilla. O sea, en el momento en el que dijimos no queremos que sea un tío en un traje, no queremos que sea eso bípedo, no queremos que... Cuanto menos humano, mejor. Claro, no queríamos que fuese muy oscuro, en plan como Godzilla. O sea, el primero que hicimos fue Wraith o Fantasma, ¿no? Es en español. Que es blanco. Completamente. Claro, porque estábamos pensando todo el rato en el entorno, la nieve y tal, pues eso, lo hicimos yo creo que todo lo contrario a lo que podía ser Godzilla. O sea, nada de lagarto, nada de... Y a partir de esas ideas fuimos construyendo. Claro, porque sabíamos que si poníamos a un dinosaurio, las comparaciones siempre iban a ir a Godzilla. Y queríamos un monstruo que tuviera entidad propia y aún encantándonos Godzilla, que no fuera otro Godzilla. Godzilla 2, Godzilla copia, Godzilla de Hacendado, no queríamos nada de eso. Queríamos un monstruo que fuera su propia cosa y que fuera reconocible. Entonces, a partir de que nosotros también habíamos estudiado diseño de personajes y demás, pues teníamos muy claro que desde el principio tenía que tener eso, una silueta muy, muy diferenciadora, y de ahí que tengan cosas como la cabeza totalmente plana o cosas así que se diferencian muy rápido. Y luego lo que decía Miguel del color, de que, por ejemplo, ese primer boceto, primera idea para Fantasma es de color blanco.
porque el entorno va a estar nevado, va a estar congelado, queremos un monstruo que lo entendamos bien en ese entorno. Y lo hicimos totalmente blanco, además no nos sonaba así un monstruo totalmente blanco en aquella época, así que dijimos, mira, puede funcionar muy bien. Nos venía a la cabeza, yo creo que también gracias a esas ideas, animales, alejándonos de los reptiles y todo esto, como osos polares, gorilas que dices, cosas como osos hormigueros gigantes. Incluso a mí me gusta mucho mezclarlo con mamíferos o con animales marinos, ¿no? Como pues hay un poco de tiburón ahí, en el morro y en la dentición, hay un poco de ballena grande, ¿no? Porque luego como en la historia se explica, hay un elemento muy importante, hay como un MacGuffin ahí, que es todo lo de la sustancia que supuran los monstruos. Sí. Y como a mí siempre me gustó mucho la idea esto del ámbar gris, que es lo que se obtiene de los cachalotes para la perfumería, que ahora creo que es ilegal en la mayoría de países. Pero es una sustancia que vomitan los cachalotes cuando tienen ahí el estómago regular, porque yo qué sé, un calamar gigante de estos de los que se alimentan, pues como tiene un pico tan duro, a veces por heridas del propio calamar o porque se tragan ese pico que no se digiere bien, les rasga el estómago y supuran algo que se hace como un cerumen y lo vomitan como pelotas, y eso se encuentra muchas veces en las orillas de la playa y tiene un olor tan característico que en la perfumería llevaba cientos de años usándose. Y me gustaba tanto ese concepto que dije, quiero hacer algo así, pero va a ser como la gasolina en Mad Max. Sí. Claro, a mí es que yo vi esa idea y me recordó decir, bueno, la gasolina en Mad Max, un bien súper preciado, pero también darle una vuelta a lo que intentó hacer Guillermo del Toro en Pacific Rim 1, cuando aparece el personaje de Ron Perlman, que Es era verdad, que ¿sí? traficaba con sustancias con órganos Mm. kaiju, y los vendía y hacía perfumes, no sé qué, cosas de lujo, ropa. Claro, digo, él lo llevaba al capitalismo de no, yo voy a lucirme, pero y vosotros al bien necesita máxima, es que hace falta esto, si no, no sobrevivimos. Sí, además recuerdo cuando vimos la peli que eso nos jodió un montón, porque Sí. ya teníamos escrito, o sea, o íbamos a empezar o estábamos cerca, o sea, es que Estamos coincidieron ahí. en el tiempo y fue como una idea de qué cabrón, o sea, hemos llegado a una idea muy parecida, ¿no? Con el tema biológico de los monstruos, que era algo totalmente, yo qué sé, no se había visto, ¿no? Era bastante inédito porque siempre eran como cosas más sobrenaturales, ¿no? En el caso monstruos. Pero sí, o sea, que cuando vimos Pacific Rim fue como una doble hostia, porque por un lado salimos fascinados porque además nos gustaba Guillermo del Toro de siempre. Yo he sido siempre muy seguidor suyo y tengo toda su obra y siempre me ha encantado. Incluso le conocí una vez. Pero con Pacific Rim pasó eso de, es como han puesto todo lo que me mola en una película, pero la hostia tan grande que nos llegamos de estamos escribiendo algo muy parecido, tenemos que tener mucho cuidado porque parece que podría ser demasiado similar, ¿no? Pero gracias a Dios, como esto pasa siempre, yo creo que cualquiera que haya creado algo de cero, cualquiera que quiera escribir una historia se va a encontrar con, mientras está escribiéndola, va a leer o va a ver una película que va a contar una cosa muy parecida y le va a joder la vida. Y en estos casos lo mejor que puedes hacer es tira para adelante, porque al final tu voz y tu forma de ver las cosas es diferente. Siempre va a tener una cosa distinta y si te echas para atrás porque tu historia se parece a otras, al final no haces nada porque ya está prácticamente todo escrito. Y como teníamos el punto de partida de nosotros no queremos que sea un homenaje pop al Kaiju Eiga, que Guillermo sí tira más por ahí, lo que tú dices de que se note lo de podría haber un señor dentro, aunque estén hechos por ordenador. O yo qué sé, robots gigantes, ¿no? Como que no se frena en nada por ahí. Nosotros dijimos, como lo nuestro es más intimista y más de adolescentes y más posapocalíptico, creo que se va a separar lo suficiente.
y así que tiramos para adelante, claro. Y de hecho, no hay ninguna duda de que tiene identidad propia, que vuestra obra sí que tiene muchas inspiraciones, te puede recordar, pero como obra es eso, no está copiando a nada, es identidad propia y es vuestra identidad. Y bueno, es decir, a España no ha llegado, creo que Astiberri anunció que eso, además cuando publicó Gigantes, ponía ya en la propia web, ponía, no, el tomo 2 se publicaremos a inicios de 2024. O sea, me preguntará, vuestro segundo nombre es el de, ¿cómo lo llamasteis? Fantasmas de invierno creo que se traduce sí. exactamente, sí. Ghost of Winter. ¿Qué tal está funcionando en el mercado americano? Porque, lo he dicho al principio, al contrario que este primer volumen, que fueron 5 grapas, novela gráfica. Sois autores de novela gráfica, que da como más, que parece que para esta gente da como más prestigio. No, yo no hago cómic, yo hago novela gráfica. A ver, yo creo que fue un poco más por necesidades del mercado, porque nuestro editor por aquel entonces, ya digo que se retiró el año pasado, pues Randy Stradley nos dijo, a ver, lo del mercado por grapas empieza a no tener sentido. Esto nos lo decía él. Dicen, empieza a no tener sentido porque la gente se compra el primero porque es barato para echar un vistazo, como una demo, digamos, y luego no compra ninguno de los otros, o cada grapa vende menos que la anterior porque se esperan al tomo, porque saben que finalmente va a salir. Y si te gusta, te vas a comprar el tomo. Y si no te gusta, vas a dejar de comprar los números. Entonces, claro, nos dijo, sacadlo mejor todo junto y así no tenéis las restricciones del formato y podéis como malear un poquito más la estructura narrativa y no tenéis que poner un cliffhanger al final de cada 22 páginas, cosas así, ¿no? Que al final es un poco la necesidad de tener que hacerlo en grapa. Y en ese sentido, pues nos dieron más libertad, más amplitud para poder tener más páginas y en ese sentido estamos muy contentos con cómo salió. Las críticas en general fueron bastante positivas, igual que con el primero. Y claro, ahí el problema ha sido que con las ventas todavía está un poco en el candelero, porque es que salió a finales del año pasado, o sea, no ha hecho todavía un año que ha salido y la cuestión con estas cosas siempre es que el mercado fluctúa muchísimo. El problema que ha tenido este segundo volumen es que nos pilló de en medio la pandemia, la crisis del papel, tuvimos problemas de distribución, se alargó la cosa un poquito más de lo necesario y además Miguel estuvo haciendo un trabajo para el cómic de Cyberpunk 2077 y eso hizo que saliera más tarde con todo este contexto entre medias, ya el boom de obras de autor tipo en Image y tal empezaba a explotar la burbuja, en fin, ha sido como dos procesos completamente distintos. A ver, cuando pueda leerlo, sí, aunque espero que se publique bien en España, que casi todo es español, yo no me fío ya casi nada, no me fío un pelo, pero bueno, sí. Si veo que para enero no hay ninguna fecha de publicación, me tocará buscarme el TPB americano o el tomo americano y a ver qué tal. No, en principio yo creo que sí, enero o febrero estará ahí. Astiberri ya lo tiene enfilado. Sí, además son una editorial súper seria y que miman muchísimo su catálogo y los lanzamientos que hacen y la verdad es que su interés era justamente ese, que no hubiera mucho tiempo de separación entre el primero y el segundo, para que la gente que se quedara con ganas del primero pues no tuviera muy lejos en el horizonte el segundo, aunque siempre hemos defendido que nosotros escribimos estas historias como bastante autocontenidas, no pretendemos que la gente se quede con ganas de, se termina el primero y es, ¿y ahora cómo continúa? No, tiene un final, o sea, nos gusta hacer como cada tomo, cada volumen, como si fuera una película, por así decirlo. Claro. Entonces, respecto a la edición española, es decir, Astiberri se puso a nosotros a la hora de la traducción, se puso a nosotros para que todo mantuviera el espíritu y todo. Así es, sí. No, vamos, como que es tal cual la edición americana, de hecho también están ahí los extras que aparecen al final, ¿no? Que nosotros insistimos mucho desde el principio, le dijimos, Randy, ¿cuánto espacio tenemos en un tomo de estos, un TPB? Tanto.
¿Y cuántas páginas podemos meter de extras? Porque es algo que sabíamos que teníamos que meter. A nosotros nos encantan los extras y ver las tripas de cómo se han hecho las obras. Por vídeo tenemos por aquí. Ahí está. Diseños. Sí, Quien quiera ver eso, que la página que se lo compre. Y además hay que decir que la edición española es mejor que la americana, también se ha dicho. O sea, el papel es mejor, la impresión es mejor. Sí, sí, o sea, estamos muy contentos con la edición en castellano porque se lo han trabajado mucho, porque está el papel excelente. Vamos, estamos súper contentos como ha salido aquí y la difusión que le están dando también, ¿no? Porque en Estados Unidos tú compites contra los lanzamientos del mes y contra el sistema que tienen ellos de preventa en las tiendas especializadas. Siempre es un poco caótico para los compradores en esas tierras y porque las tiendas tienen que calcular lo que creen que van a vender. Entonces, cuando tú tienes una franquicia nueva, digamos, y quieren vender, pues a lo mejor en la estantería prefieren tener 20 X-Men o Spider-Man o Batman que 20 gigantes, ¿no? Entonces, ahí hay una competencia brutal y aquí en España es diferente y el ciclo de marketing es mucho más extendido también, así que son cosas que agradecemos muchísimo. Pues por ir cerrando, preguntados por futuros proyectos, hay un Giants volumen, tercera aventura, ¿tenéis alguna otra historia entre manos? ¿Tenéis algo pensado para a futuro próximo, futuro cercano? ¿Qué tenemos, Miguel? Bueno, o sea, en principio, o sea, Giants ahora mismo está parado. Estamos haciendo un proyecto diferente, estamos haciéndolo también para otro mercado y queremos probar otras cosas. O sea, hemos tenido unos años de Giants y por ahora vamos a probar otra cosa y quién sabe si el tercero de Giants llegará algún día. Claro. ¿De qué género? ¿Qué vais a alguna? ¿Qué va a venir a continuación? ¿Alguna pistita, al menos aunque sea del? A ver, es más ciencia ficción, o sea, más tirando a rollo espacial o algún robot quizá. Vale. Por ahí un poco van los tiros. Vale, pero vale. Diría que no es tan pop como Giants o no es tan juvenil como Giants. Es un poquito más, una obra ya con un tono un poco más maduro quizás, pero sí, al final yo creo que cuando se vea y se lea, la gente va a ver muchos puntos en común de todas formas con Giants, con Gigantes, porque al fin y al cabo nuestro ADN está ahí. Sí. Aquí no hay ningún editor o ningún guionista que nos diga, oye, coged esta historia o coger esta propiedad y hacerla. Al final a nosotros nos gusta contar nuestras propias historias, nuestros propios personajes, inventarnos nuestras propias criaturas o robots o lo que sea, y es 100% nuestro. Entonces seguro que hay muchos puntos ahí que nos cogen, que dicen, esto se parece mucho. Así que esperemos que cuando salga, no tenemos fecha, no tenemos nada todavía de anuncio, pues cuando salga esperemos que guste también, porque quién sabe, lo de Gigantes 3 en algún momento siempre nos gustaría volver, porque sentimos como que hay muchas historias que se pueden contar en ese mundo, la verdad. Eso nunca digas nunca. De momento está parado, ya... No. Sí, o sea, la historia realmente está, o sea, por así decirlo. O sea, que hay cosas por ahí. Yo voy a aprovechar a saludar a los que se han pasado un poquito por el directo. Y tenemos aquí al loco de la motosierra, nos da los buenos días. Hombre, muy buenos días. Claro, y también tenemos a Adrián, también del programa, que se ha pasado un poquito de espectador. También bueno, saludos, Adri. Ahí, manda saludos. Y ya, pues para ir terminando vamos a ver probablemente dentro del cine Kaiju y que me comentéis alguna película que os guste así de monstruos gigantes para ir cerrando, alguna recomendación que digáis, porque ya habéis nombrado al principio cosas que os han gustado mucho, cosas que os han marcado, cosas de vuestra infancia que os gustaron, que están en vuestro ADN. Ahora por destacar una o dos películas ahí que a vosotros os gusten, que diga, esta me moló mucho. Es duro, ¿eh? Sí, o sea, yo creo que una que el que no la ha visto por
por ser japonesa o lo que sea que tiene que ver, es la de Shin Godzilla. O sea, creo que es indispensable a día de hoy. Yo creo que sí. Sí, sí. Además, fue también un poco romper, has comentado, Godzilla tenía y sigue teniendo la fama por la época, sobre todo 70, de el más cutrecillo, más cartón piedra, más pulp, más infantil, más cutre. Claro, que no todas sus películas son así, pero bueno, es lo que todo cuando el público occidental vea el traje. Es cuando se hizo cultura popular, digamos, ¿no? Sí. Cuando lo consumía mucha gente y se volvió como más pop. Pero Shin Godzilla fue como un golpe encima de la mesa, ¿no? Fue como vamos a recuperar un poco el icono y lo relacionamos más con el trauma vivido por Japón y demás. Claro, que y a mí me parece una película, vamos, sí. totalmente fascinante. Era un poco actualizar la original, Japón bajo el terror del monstruo, la primera película de Godzilla tenía el terror nuclear y ahora es el terror por Fukushima. Entonces, por ahí. El terror burocrático también. Me parece también fascinante por eso, ¿no? Porque es una película política totalmente. Sí. Es un thriller político, pero resulta que hay un monstruo gigante en Japón. A mí esas cosas, esas ideas a mí me fascinan. Y tengo que decir también que todo lo que ha seguido haciendo un poco de esta trilogía de Shin, yo estoy encantado. O sea, tanto Shin Ultraman, que también acaba de llegar a España, ¿no? A través de Contracorriente, me parece. Sí, a ver, yo Shin Ultraman la vi en Sitges, entonces claro, la pude ver en cines, que eso ya un poco. Tengo suerte, Shin Ultraman se puede ver en cines. Claro, yo la de Shin Godzilla sí la vi en cines, gracias a Dios. Shin Ultraman tristemente no, pero la he visto y estoy encantado. Claro, y Kamen, que acaba de salir en... Bueno, en Amazon, ¿no? Que salió hace unos meses. Y yo estoy encantado con esas películas, la verdad. Estoy totalmente fascinado. Y aparte, bueno, vosotros hablasteis de Monsters también en el anterior podcast y demás, que creo que es una película que también tiene mucho en común con el punto de vista de lo que nosotros contamos, ¿no? De ser más humana, más con los pies en la tierra. Y así más de monstruos gigantes que, digamos... Claro, es que a mí me ha marcado mucho, yo siempre lo digo, y para mucha gente puede ser hasta irónico, pero es que para mí Godzilla de Roland Emmerich fue lo más. Es que es así, porque no sé cuántas veces la vi en el cine, probablemente 3 o así. De hecho, fui cuando todavía no se había estrenado en España, justo estaba en Irlanda, de esto que fui como con varios niños y tal cuando era pequeño a una especie de casa que tenían allí. Y en una de estas que fuimos a la ciudad, entre comillas, que había más cercana, que era Waterford, estrenaban en julio o junio, creo que era julio, Godzilla de Roland Emmerich. Y aquí no llegaba en España hasta agosto, finales de agosto, de esas épocas en las que las películas tardaban más en llegar. Y cuando la vi dije, madre mía, esto yo no había visto nada igual. Claro, ese tipo de escala, el hecho de que era una época de efectos especiales un poco que estaban como surgiendo grandes avances tecnológicos y se podían hacer cosas que hasta entonces eran imposibles. El trabajo también alucinante de miniaturas, de localización, de que fuera en Nueva York, como así de poder verlo a esa escala también, a mí me dejó muy marcado. Entonces, hay mucha gente que luego, en el momento ya la odió, luego hay gente que renegó de ella como película de Godzilla, ahora empieza a tener un culto otra vez de nuevo, es como estos ciclos que viven algunas películas. Sí. También tiene mucho que ver con la gente que era, porque hay una generación que la vio siendo joven, pequeño. Claro. Yo también la recuerdo con muchísimo cariño esa película, claro. Esa bomba. Claro. Los típicos juguetes, ¿no? Hombre, claro, es que si has crecido con Jurassic Park, luego ves esa y flipas, es que no tiene... Claro. Otra. ¿Qué pasa? Es decir, cuando ves más de Godzilla, dices, vale, yo lo sigo defendiendo. Godzilla de Emmerich no me parece una mala película. Me parece una mala película de Godzilla. Claro, no es una adaptación muy fiel o muy fidedigna a la idea del Godzilla, sobre todo del Godzilla más del original, ¿no? Pero al mismo tiempo tenía esa cosa de... Sí, es una peli de aventuras, al fin y al cabo. Eso tiene más que ver quizás con el monstruo de tiempos remotos y con otras cosas americanas que con el propio Godzilla. Entonces... Exactamente. Entonces, cuando se ve que es un homenaje entre Harryhausen ahí y de un poco de
¿por qué no decirlo? Era como una exploitation de Parque Jurásico, también. Entonces, entre ese amor por los monstruos tipo Harryhausen, Steven Spielberg por ahí en el tono, aventura, pero tiene un aire como muy clásico, la película es casi monocromática, está todo el rato lloviendo y oscura, como para imitar, yo creo que ese blanco y negro de la de Tiempo Remoto y Godzilla originales, o de las de Harryhausen tipo anteriores aquí, o sea, perdón. También para ocultar los efectos especiales, pero eso vino... Claro, claro. Entonces, toda esa mezcla la hacía como muy curiosa, como muy especial. Y a mí se me quedó grabada y yo creo que también parte de esa fascinación por los monstruos, sin ser la mejor película de monstruos gigantes que hay, pero la tengo ahí bastante cariño. Y mira, y si no, una peli reciente, no es de monstruos gigantes, pero sale uno, es la de las tortugas ninja, la última. Mira, sí. Sí, sí, Pasote sí. de película. Es decir, a mí me hace una cosa en esa película que me chirrió un poquito porque a mí me gusta muchísimo el trasfondo de artes marciales de la película, de las tortugas ninja. Sí, Sí. sí, sí. En esta toma una decisión que a mí... Se entiende, se entiende. De Sí, hecho, claro. vamos, creo que pensamos lo mismo cuando salimos. Teníamos nuestros peros, pero como película es una gozada a nivel estético. Pero Y todo además, esto. Y, oye, también tienen ese homenaje al Kaiju, claro, ¿no? el acto final de la última película Tortugas Ninja, la de Mutant Sí, Caos Mayhem, Mutante. que es Caos Mutante, no me acuerdo cómo lo he dicho en español. El acto final es puro Kaiju Eiga. Sí, Tenemos ahí un total. monstruo gigante destruyendo la ciudad y los buenos a ver cómo lo detienen. Incluso, creo que lo dicen, lo vocalizan, se pone, es que tenemos aquí nuestro propio Godzilla, a ver cómo le derrotamos. Sí, Eso es. Sí, sí. Eso es. Y por ya decir, por salirme también del tiesto y decir, oye, es una peli de Kaiju bastante entretenida y muy divertida, las de Megalodón, ahí están. Yo, si las enfoco como lo que son eso, películas de monstruos gigantes, yo encantadísimo. Y otra que también me gustó mucho, sin ser el grado de diversión de despiporre y de macarrismo de las de Megalodón, pero sin saber tampoco que, y realmente no es una peli de monstruo gigante, pero, como ha dicho mi hermano con la de las tortugas, es la de Underwater. Underwater, ahora mismo, no sé si la he visto. Underwater con Kristen Stewart de protagonista, que además tiene un personaje como muy, muy llamativo así. Sí, es otra película que no supieron vender en su momento, creo yo. Sí, vale, ya sé cuál es. No, creo que no la he visto, pero sí que sé cuál es ya. Pues vivió esa época de... Ahí ya tienes el spoiler, entonces. Y claro, pues estaba en ese momento en el que yo creo que Disney se encontró con ese catálogo de pelis de la Fox que no sabía ni cómo distribuir, la retrasaron, la acabaron poniendo un poco en tierra de nadie, no le hicieron marketing en absoluto y pasó muy desapercibido, pero como thriller de ciencia ficción supervivencia, yo la disfruté mucho, sí. Bueno, lo he dejado por aquí a Adrián en comentarios. Es una recomendación para coger con pinzas que nos dice, recomendamos Serpiente de Mar. ¡Hombre! ¿La conocéis? Serpiente de Mar. Esta película española de... Sí. 78, 80 y poco. Creo del 80 y algo. Con esta serpiente de mar arrasando las costas gallegas y portuguesas. Entre comillas, porque los efectos son, digamos que la serpiente parece... A ver, es de su época, es del presupuesto que se manejaba, pero son películas fascinantes también, sí, totalmente. Es una película que intenta muchas cosas, todas las hace mal, y a la vez no puedes dejar de decir que esto es encantador, porque estas locuras ya no hay tantas de estas locuras. Qué pena, ¿verdad? Sí. Pues nada, así que, con bueno, esto... hay unas cuantas pelis de monstruos ahí. La verdad es que, como decíamos al principio, cuando empezamos con esto no había tanto, y en cómics desde luego no había tanto, y casi diría que estamos en una época de oro de otra vez de resurgimiento. Y sin el casi. Porque es que hemos venido de Godzilla... va a haber otra peli de Godzilla este año en Japón. Tenemos la serie que va a salir también en Apple TV, ¿no? Sí. Y americanas ha habido 3 películas. Sí. Claro. Es que solamente este año ya tenemos tenemos el Godzilla -1 el japonés,
Monarch, el legado de las bestias, la serie de Hemos Apple. tenido Gamera que ha vuelto después de... Exactamente. Gamera Rebirth. Hemos tenido... Una serie de King Kong, de Netflix También. también. Claro. Más luego que está por llegar el año que viene, supongo cómo vaya la Sí. huelga de actores, el Godzilla, la secuela de Godzilla contra Claro. Kong, más luego algunas otras películas varias. Y es que Sí, la de Troll, ¿no? Que tuvo mucho éxito también que en hacer Netflix, secuela. que van a hacer una secuela. O sea que tenemos, vamos, ahora hay para elegir, y cómics seguramente habrá habido cierta explosión también, pero quizás se ciñen más a franquicias conocidas. Claro, de cómic además ahora también, para mi alegría y sorpresa, está funcionando muy bien, según me dijo el de Monstruos, los cómics de los Power Rangers y los crossover varios. Es decir, que eso yo pensaba que no, pero yo creía que sí. Y cuando ya veo que todo lo que están publicando ahora, digo, pues mira, es que además que han aprovechado también para empezar a traer los de Godzilla, han empezado a traer más que sí crossover varios. Y claro, ahí sí que también tenemos mucho material. O luego, por ejemplo, dentro del... No es Kaiju, es más bien Sentai, pero también dentro del manga, la editorial Oso Comics, que ha traído los cómics de los Go Rangers, el primer equipo Sentai, la primera serie de Kamen Rider. Tenemos por ahí, Sí. claro, mucho de lo que al final acabó marcando en pantalla, pues la versión de cómic. Entonces, tenemos por está ahí. Estupendo que todo eso por fin se esté haciendo disponible y que el género o el subgénero pues empieza a tener un renacer bastante potente, que yo lo defiendo mucho, pero seguramente es a partir de Pacific Rim. Yo creo que esa película hizo que explotara de nuevo todo esto y que la gente volviera a verle el interés a ese tipo de ficciones y el querer ver para atrás también en la historia, ¿no? Y ¿de dónde salen estas cosas? ¿Dónde están las pelis de los equipos con robots gigantes que luchan contra monstruos? ¿Dónde están las pelis de Godzilla? Y solo hay que ver cosas como Gamera para decir, es que hay muchos puntos que viven, o sea, que beben de Pacific Rim. Ya sea la música, ya sea el tono a veces, ya sea el diseño propio de los kaiju, no eso de que tengan bocas incandescentes y cosas así, es como, sí, ya hemos visto antes en el cine japonés a Godzilla o cosas tener esas señas de identidad o similares, pero ha sido con Pacific Rim, como se ha dicho, en esta época moderna es así como se pueden hacer los monstruos. Y desde luego ahí ha sido un no parar. Pues mira, con esto ya terminamos. Muchísimas gracias, Carlos, por haberte pasado con esta... Muchísimas gracias a vosotros. Claro. Muchas gracias. Gracias. Nada, pues con esto ya nos despedimos del programa. Pues a los oyentes también, muchas gracias por haber estado. A los del directo también, muchas gracias. Y ya nos vemos, pues ya, nos escucharemos, siendo si para los del podcast, probablemente dentro de 15 días saquemos otro programa. Así que, adiós. Adiós.